pequeña introducción acerca de usted y básicamente qué es su currículum. Bueno, me llamo Luis Horacio Hernández. Yo soy ingeniero civil, graduado del TEC de Monterrey, en Monterrey hace 33 años. Algunas maestrías por ahí de ingeniería, de arquitectura, de administración. Y pues básicamente me dedico a diseñar proyectos estructurales y a dar clases. Yo doy clases en ingeniería civil en el Campus Puebla. Biblioteca, yo diseñé esto aquí donde estamos. Y algunas otras cosas aquí del campus, el gimnasio. Yo diseñé el puente que se está construyendo aquí enfrente. Bueno, nunca he tenido la oportunidad de diseñar una montaña rusa, es algo muy especializado. Pero bueno, finalmente es un camino, es una carretera sobre una estructura como cualquier otra. Entonces, pues se deben de cumplir obviamente con requisitos de seguridad para los usuarios, para los que se suben ahí a pasear. Se deben de cumplir, es lo número uno, ¿no? Requisitos de seguridad, y número dos, requisitos de comodidad, ¿no? Que no se muevan mucho y cosas de ese tipo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí se encuentra nuestro modelo 3D. Usted dígame cómo lo ve mejor. ¿Así? Así lo veo perfectamente. Ok, este es nuestro modelo 3D. Esta es la parte más alta. O sea, ya a real, a como se vería real, digo, en nuestra maqueta serían aproximadamente unos 110 centímetros. Es un metro. Ajá. Un metro y tantito. Esta es la parte más alta de todas y estos son los primeros dos loops que hay. Los quisimos hacer al principio para que no fuera complicado, o sea, después los cálculos de conservación de energía, para que fueran rápidos y ya después todo lo demás fuera pura caída. Por aquí se encuentra una pequeña espiral. Aquí va a haber un pequeño adorno, es meramente decorativo. En una montaña rusa, como las velocidades que puede llegar a tomar son muy importantes, es importante que vayan peraltadas las curvas para que no se salga, el carrito, bueno, sí, los carritos de la ruta, ¿no? Entonces son de las cosas que hay que cuidar mucho, sí, ¿no? Hay algunos detalles ahí, por ejemplo, en los elementos estructurales que se ven, que son las columnas verdes. Sí. Son muy altas. Entonces, una columna muy alta se llama el fenómeno de pandeo, o sea, se tiende a ser delgadito, a ondular, digamos, ¿no? Toda una serie de ecuaciones y demás. Entonces, cuando es un peligro de falla, pero no solo eso, sino es un problema de vibraciones, se puede mover mucho. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente lo que se hace es un elemento estructural que se llaman contravientos. Es decir, tienes tus columnas muy altas, pero les pones unas crucecitas entre las columnas. Entonces ahí habría que ponerle algunas cruces. Obviamente verificar que no se interfiera con la ruta de la montaña rusa, pero algo más o menos así, ¿no? O también se ponen muy abiertas, pero luego tenemos problemas de espacio, ¿no? Entonces, si te tienen que poner muy verticales, pues lo llamamos, hay que contraventearlas, ¿no? Otras cuestiones que hay que tener mucho cuidado es la llegada al piso. O sea, no nada más es llegar como aquí, por ejemplo, donde estamos, pues llegaron y pusieron la banca y la atornillaron al piso. Muy bien. ¿Por qué? Porque la banca ha de pesar 10 kilos y 2 o 3 personas que se sienten ahí pueden ser 100 kilos o 150 kilos, que es algo muy ligero. Ahí va a tener unas fuerzas mucho mayores. Entonces puede ser que la columna se entierre en el suelo. Entonces hay que hacerle unas bases especiales para que el suelo tenga la capacidad de soportar todo lo que le va a pasar a ese
Ahora de las columnas, o sea, se dice que los triángulos son como la forma más... Es la forma más rígida, un triángulo, porque si tú tienes un cuadrado y tú lo giras o lo haces que se enchueque, todas las barras quedan del mismo tamaño pero chuecas. En cambio, si tú tienes un triángulo y lo quieres enchuecar, la única forma es que una de las barras se estire y la otra se comprima. Entonces, eso hace que los triángulos sea la figura geométrica más rígida. Y por ejemplo, ¿por qué no siempre las columnas son triangulares? Sería una muy buena solución. ¿Cuál es el problema? Que ocupa mucho espacio. Por ejemplo, para que esa columna fuera triangular, tendríamos que haberle sacado un elemento que ocupara 2 o 3 metros para acá o para allá. Entonces roba espacio. Entonces a lo mejor aquí, como estamos en una terraza, pero en un edificio nos roba espacio a la recámara, a la sala, a la oficina, al local comercial, entonces pues no. Entonces lo que hacemos es, en lugar de hacerlas con triángulos, las hacemos muy rígidas, con mucho armado, con muchas varillas, con lo que sea. Y por ejemplo, cuando existe el procedimiento de la maquetación, o sea, ¿cuál es? Si usted el día de mañana estuviera retado a crear una montaña rusa desde cero, ¿usted en qué se enfocaría? O sea, ¿qué sería lo primero que pensaría? Bueno, lo primero que pensaría que qué padre, ¿no? Pero lo segundo, entraríamos inmediatamente a la etapa de definiciones. Hay dos tipos de montaña rusa básicamente, las metálicas y las de madera. Las de madera, que son las antiguas, tienen una característica, nada más es subidas y bajadas y vueltas. No pueden tener loops. ¿Y eso por qué? Por la estructura de la montaña rusa es puros cuadritos, puros triangulitos por todos lados, entonces no te permite dar la vuelta. De hecho, bueno, creo que ya la cerraron, pero en Six Flags había una que era la Medusa. Sí. Entonces una característica es que vas en los carritos y vas temblando. Entonces lo que más te duele es el cuello, porque va el cuello para todos lados. Esa es la sensación de cualquier montaña rusa de madera. En cambio, y no son tan rápidas. Las de metal, como el Superman, todas esas, son más suaves, o sea, no vas temblando, pero vas más rápido colgados. Porque el Batman, por ejemplo, ¿no? que estás colgado, el riel va aquí arriba, en cambio en las otras el riel va acá abajo. Todo eso lo tienes que ir viendo para ver cómo vas a diseñar. ¿Qué pasaría si ya después de que diera como las dos vueltas en los loops, que ya no tuviera como la fuerza para dar el siguiente recorrido? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, ahí es muy importante. Básicamente todo es energía. Es decir, tú tienes que definir, yo necesito que tenga una energía potencial inicial para que baje y agarre una velocidad determinada para que sea suficiente y que vuelva a subir. La energía rebota y debería de llegar al mismo lugar. Sí. Pero cualquier pelota que tú sueltes rebota y llega mucho más abajo. ¿Por qué? Porque hay pérdida de energía por la fricción con el aire, por la deformación al chocar, etc. Entonces, ¿qué haces si tú sueltas la pelota de aquí y quieres que llegue aquí? No la sueltas, la avientas. Entonces la avientas y si llega. Le estás dando ese exceso de energía para que recupere lo que perdió. Es lo mismo en la montaña rusa. Tienes que saber hasta dónde quieres que llegue para saber desde dónde lo tienes que soltar para que llegue. Porque si no, si lo dejas caer del mismo punto al que tiene que llegar, pues a la mitad del camino lo tienes que agarrar y levantarlo. O sea, lo agarras y es cuando de pronto ven las cadenas que atrapan los carritos y lo empiezan a levantar hasta que llega a otro punto alto y lo vuelven a soltar. Es el que le decía a Kervin, que es como nuestro segundo elevador, que sería como una cadena por si... Sí, porque traen un ganchito abajo, entonces llegan a un punto donde ya van perdiendo toda la velocidad de la energía y ahí los agarran por abajo con ese sistema y los elevan al nuevo punto desde donde los van a volver a dejar caer. Lo único que sí es muy importante que consideren es que ustedes van a tener líneas rectas y luego van a tener curvas, ¿no? Ese cambio de una línea recta a una curva
es muy importante porque si no está bien hecho con una tangente, pues pega. O sea, si está así como quebradito, pues llega el vehículo y pega. A lo que pasa en algunas calles, ¿no? Exactamente, sobre todo en muchos puentes. Tú vas en la calle, te subes a un puente y debes de sentir que te elevas, pero no que pegas. Ajá. Hay algunos que sí, cuando empiezas a subir Sí. sientes que pegas, porque no está bien la curva con la tangente de la línea. Entonces, ¿cuál es el problema? En nuestros carros no hay tanto problema porque traemos el motor, entonces Sí. en ese golpe perdemos energía, pero aceleramos y La recuperamos. energía. En estos no. Si no está bien suavizada la transición de recta a curva y llegas y chocas, bueno, no chocas, sino golpeas, ahí pierdes energía. Entonces pierdes energía que te va a restar la altura a la que vas a llegar. Entonces nada más en el trazo es muy importante que la recta y la curva sean tangentes. Sí. ¿Y quién nos recomienda así como para construirla? Como, sí, o sea, es que queremos usar el material que es de la caja de cartón de cereal para hacer las vueltas, porque está como más Flexible. Sí, pues es una... No está mal. Sí, lo importante es que le tienen que dar ustedes rigidez. Sí. Es decir, si ustedes ponen una hoja de papel a lo largo, pues, se va a doblar. Pues, ¿cómo le hacen para que un elemento tenga rigidez? Hacerle pequeñas cejitas, como esto. Esto que está aquí, el objetivo es que esto sea rígido. Si ustedes le quitan esta ceja, entonces esto se doblaría muy fácilmente. En todo esto que tiene aquí, estas son la rigidez de la mesita. O sea, si no tuvieran estos elementitos de aquí abajo, Sí. esto yo me recargo y Se dobla. Pues esta es la rigidez. Entonces, a sus cartoncitos que van a utilizar para que sea la pista de hay que hacerle unas cejitas, no muy grandes. O sea, si lo van a hacer, por decir algo, de 5 centímetros de ancho, con que le doblen un medio centímetro de cada lado, ya con ese que sea una cunita, bueno, Sí. una C girada, con eso ya le dieron la rigidez más o menos suficiente para que no se les doble. Si ven que todavía se les dobla un poquito, bueno, le dan la cejita otro poquito más de rigidez. Pues ya creo. Eso que es todo. Bueno, le agradecemos mucho el tiempo que nos dedicó y cómo nos respondió cada una de las preguntas. Pues están diseñados para hacer aulas o salones de clase o salones de conferencias o demás. Entonces, eso implica una carga de personas que lo van a usar, que de pronto va a haber un salón con 30 personas o 40 personas, o un salón más grande que puede tener más personas. La biblioteca, pues los libros pesan muchísimo, los pasillos, de pronto cuando salen todos de clase, se aglomera la gente en los pasillos. Todo ese tipo de cargas debe de estar considerado. Si eso fuera un edificio de departamentos, pues las cargas son mucho menores. ¿Por qué? Porque en un departamento pues viven 3, 4 personas, de pronto haces una fiesta y van 15, pero son cargas mucho más bajas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si eso fuera un cine? Bueno, salas de cine. De pronto pues, tienes la sala con 200 o 300 personas. Entonces, eso es lo primero. ¿Para qué va a servir? O sea, ¿qué es lo que va a cargar? Y ahí está muy sencillo. Hay muchos reglamentos. Cada localidad, cada ciudad, cada estado tiene reglamentos de construcción. Y entonces ahí te dicen si va a ser uso habitacional, si va a ser uso de oficinas, uso comercial, aulas, estacionamientos, lugares de reunión. Te va especificando cuáles son las cargas que vas a utilizar. Y a la hora de normas de seguridad, ustedes creo que checan así como cuántas personas es probable que cargue. Esas son, de hecho ahí es lo que te dice el reglamento, o sea, te dan un número. Te voy a decir, por ejemplo, para salones de clase te dicen, vamos a diseñar no para 200 personas o para 30, te dicen, vamos a diseñar para 300 kilos por metro cuadrado. O sea, te especifica cuántos kilos va a estar actuando sobre cada metro. O sea, que en este metro cuadrado
va a tener la capacidad de cargar 300 kilos, ¿no? Entonces que serían 4 personas de 75 kilos. Así que nos paráramos aquí 4 personas, pero en todo el área, esa sería la capacidad, ¿no? Pero está reglamentado. ¿Cómo llegaron a esos números? Con muchos estudios, ¿no? A ver, que se junte la gente, que se separe la gente, que se arremoline la gente, ¿no? Entonces así llegan a la conclusión de qué cargas son las que tienen que utilizar. Sí. ¿Y qué hacen con el mantenimiento de las estructuras de cualquier obra? Bueno, todas las estructuras requieren mucho mantenimiento dependiendo de su uso. Por ejemplo, una estructura de concreto, como esta, pues realmente hay que pintarla cuando viene un sismo, revisar que no se haya dañado, cosas así. Una estructura metálica tiene un mantenimiento diferente, porque las estructuras metálicas tienden a vibrar. Entonces, en esa vibración que tienen normalmente, los tornillos o las soldaduras con las que están unidas se pueden aflojar, se pueden soltar. Entonces, con mayor frecuencia hay que estar revisando que toda la estructura esté sana, que no haya un tornillo que se haya soltado o que no haya una soldadura que se esté zafando, cosas así. Si es una estructura de mayor importancia, hablando de una estructura, un puente atirantado como el que vamos a tener aquí, cada año se tiene que subir y volver a tensar los cables. Son procesos muy complejos y son procesos muy caros, pero se tiene que hacer año con año, porque con el uso de que de pronto hay muchos camiones y se baja, de pronto no hay nada a las 4 de la mañana y se sube, entonces de pronto va un tráiler y va brincando, entonces todo eso hace que los cables se estiren, se aflojen, se estiren, se aflojen, se estiren, se aflojen. Entonces eso hace que se vayan soltando poco a poquito. Entonces por eso cada año hay que subir y revisar que estén en la tensión adecuada, con el comportamiento adecuado y volverlos a tensar. Por ejemplo,